La Revolución de Octubre de 1917 fue uno de los episodios históricos más importantes de la Primera Guerra Mundial, y este acontecimiento opacó el resto de eventos que se dieron en la guerra. Pero la Revolución Rusa no fue la única revolución que se dio en Europa, porque en Alemania se dio la Revolución de Noviembre de 1918, que terminó con la Primera Guerra Mundial y generó una enorme inestabilidad política en Alemania. La Revolución Alemana no es tan conocida, pero dentro de este episodio revolucionario hubo varios acontecimientos muy importantes para la historia del movimiento obrero, como fue la proclamación de la República Soviética de Baviera, también conocido como la República de los Consejos de Baviera o simplemente el Consejo de Baviera. Es importante conocer este episodio histórico para ver cómo se desempeñó el proletariado bávaro en su objetivo revolucionario de establecer el poder soviético. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre la República Soviética de Baviera. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. La República Soviética de Baviera no se proclamó inmediatamente, ni fue fruto de una revolución proletaria y socialista per se. La constitución de esta República Soviética fue un poco más complicada, ya que, pese a durar únicamente un mes, su recorrido histórico está lleno de acontecimientos muy importantes para la historia de Alemania y que demuestra cómo en tan poco tiempo pueden suceder tantas cosas que pueden cambiar la historia de un país. De modo que, hagamos un breve repaso histórico. Como bien sabréis, Alemania entró en la Primera Guerra Mundial en el bando de las potencias centrales junto al Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Las potencias centrales fue el bando perdedor de la Primera Guerra Mundial, pero su derrota definitiva no vino determinada por una batalla o conquista o cualquier otro acto bélico, aunque no se puede negar que el fracaso de la ofensiva germana en el verano de 1918 condicionó enormemente los acontecimientos de los siguientes meses. Pero, objetivamente, la derrota definitiva de Alemania vino más bien por una rebelión de los marineros de Kiel que acabó convirtiéndose en una revolución popular. Así que detengámonos un momento en este acontecimiento. Para finales de octubre de 1918, la Triple Entente estaba cerca de ganar la Primera Guerra Mundial, y pese a que los alemanes veían cerca la derrota de su país en la guerra, la Marina germana no había participado en importantes combates navales en la Primera Guerra Mundial, por lo que los superiores de la Marina Imperial de Alemania ordenaron librar una última batalla contra los británicos. En verdad, una supuesta victoria de los alemanes en la batalla naval no hubiera cambiado el curso de la guerra, porque el Estado Imperial alemán ya sabía que no podría vencer a la Triple Entente reforzada con tropas estadounidenses. Aún así, los altos mandos de la Marina querían salvar el honor de la Marina germana para salir bien parados de la guerra, o al menos conseguir unas condiciones más favorables para la rendición. Ante tal despropósito, los marineros de los buques Thuringen y Helgoland desobedecieron las órdenes de sus superiores y se amotinaron. Pero el motín no quedó únicamente en un simple acto simbólico, porque la mayoría de los marineros simpatizaban con el socialismo, el comunismo y el anarquismo, de modo que constituyeron el Consejo o Soviet de Kiel y se hicieron con una gran parte de la ciudad. Esto fue decisivo para sacar a Alemania de la guerra, porque la clase trabajadora alemana, que hasta entonces había tenido que soportar una guerra imperialista que no les interesaba ni lo más mínimo, ahora veía cómo las mismas tropas germanas desobedecían a sus superiores y que no solo eso, que conformaban consejos de soldados y obreros. Aunque el levantamiento y motín de los marineros de Kiel fue controlada para el día siguiente, el gobierno alemán no pudo evitar que el ejemplo revolucionario se extendiera por todo el país. De esta manera, en Berlín, en el Ruhr, en Sajonia, en Bremen y en muchas otras regiones del Imperio alemán hubo acontecimientos parecidos que indicaba el comienzo de una revolución popular y sobre todo antibelicista. Aunque la Revolución de Noviembre provocó la abdicación de Guillermo II, me quiero centrar en Baviera, que es el tema a tratar en este vídeo. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que Baviera, hasta la Revolución de Noviembre de 1918, era un reino integrado dentro del Imperio de Alemania y fue conocido como el Reino de Baviera. En este reino reinaba la dinastía de los Wittelsbach y en el momento en el que
que se dio la Revolución de Noviembre, el rey de Baviera era Luis III. A consecuencia de los eventos de Kiel y la propagación del movimiento revolucionario obrero en Alemania, el gobierno real bávaro intentó contentar a las masas populares y trabajadoras implantando una reforma política y social con el que cambiaba la monarquía constitucional por una monarquía parlamentaria, pero no fue suficiente para contentar al pueblo trabajador bávaro. El 3 de noviembre, el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, que fue una escisión del Partido Socialdemócrata de Alemania que se creó a raíz del rechazo del sector izquierdista del partido de votar a favor de los créditos de guerra, inició una serie de manifestaciones en el que exigían la salida de Alemania de la Primera Guerra Mundial. Aunque en los siguientes días hubo más actos de protestas, el 7 de noviembre fue el día clave. Ese día estallaron huelgas obreras en Baviera y una multitudinaria protesta en Múnich. La manifestación fue liderada por el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania y concretamente por Kurt Eisner, que exigió la paz en Europa, la jornada laboral de 8 horas, la abdicación del monarca Luis III y del emperador Guillermo II y mandó a los obreros a autoorganizarse en consejos. Ante tal situación, Luis III decidió huir de Baviera, convirtiéndose en el primer monarca de Alemania en huir y ser depuesto. Al día siguiente, el vacío de poder fue rellenado con el poder de los consejos de obreros y de soldados que comenzaron a actuar como el verdadero poder en Baviera. Ese día fue proclamado el Estado o República Libre de Baviera. Desde ese momento, Eisner se convirtió en el presidente de la nueva República Bávara y aunque se apoyó en los consejos para constituir el nuevo Estado de Baviera, Eisner, viendo venir el ascenso comunista, rápidamente se distanció de la experiencia bolchevique rusa al asegurar que la República de Baviera defendería la propiedad privada y no emprendería reformas tan radicales como las que se implantaron en Rusia. Un mes después de los acontecimientos revolucionarios de noviembre, se crearon todo tipo de consejos o soviets en Baviera y para diciembre de 1918 ya existían alrededor de 7000 consejos en la nueva República Bávara. A diferencia de otras repúblicas soviéticas de Alemania, en Baviera se establecieron bastantes consejos de campesinos gracias a los esfuerzos del ala izquierdista de la Unión Campesina de Baviera. Aunque en muchas ciudades de Baviera los consejos eran de facto el verdadero poder, esto no es del todo cierto, porque las instituciones parlamentarias del antiguo poder imperial aún existían, lo que demostraba que en realidad existía un poder dual y que tarde o temprano se debería llevar a cabo la lucha de clases para ver qué poder se convertiría en el verdadero poder de Baviera. En los primeros meses del Estado Libre de Baviera, los dos principales partidos eran el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialdemócrata Independiente, aunque no se puede negar que los comunistas y los anarquistas estaban trabajando para ser mayoría en los distintos consejos de Baviera. Os he dicho que los independientes con Eisner a la cabeza se adelantaron y dirigieron en una gran parte el proceso revolucionario. En cambio, los socialdemócratas que se habían manifestado en contra del proceso revolucionario en Baviera tuvieron que cambiarse de chaqueta y mostrarse aparentemente a favor de la nueva república. ¿Por qué hicieron esto? Pues, tal y como lo hicieron en Berlín, los socialdemócratas bávaros querían ganarse a los consejos y ser mayoría en ellos para controlar el nuevo poder que había nacido por iniciativa popular. Su única intención era ahogar el proceso revolucionario redirigiéndolo a los cauces republicanos democrático-burgueses. El consejo más importante de Baviera era el Consejo Obrero Revolucionario de Múnich y por la necesidad de organizar la vida política, social y económica de la nueva República de Baviera, la clase obrera se puso a trabajar en la formación de un consejo central de delegados de toda la región. Como os he dicho antes, Eisner fue elegido presidente, pero no creáis que el primer gobierno bávaro fue un gobierno netamente obrero y comunista, porque en el gobierno de Eisner entraron tanto sindicalistas como socialdemócratas. Por ejemplo, el delegado del Partido Socialdemócrata de Alemania en Baviera fue elegido ministro de Interior. Como era de esperar, la tibieza socialdemócrata, tanto de los independientes como del Partido Socialdemócrata, se hizo notar y el nuevo gobierno bávaro se preocupó más por crear una democracia pura más que por una democracia proletaria o soviética, que era lo que demandaba la clase trabajadora. Pronto, los consejos se quedaron como meros órganos consultivos y no tanto como un poder real y revolucionario, y las intenciones del nuevo gobierno de conciliar el antiguo parlamentarismo burgués con los consejos fue el reflejo de la conciliación de clases que defendían los socialdemócratas. El 7 de enero se promulgó la Constitución
Constitución Estatal Provisional de Baviera, y el 12 de enero se celebraron elecciones. Las elecciones fueron un verdadero chasco para Eisner y los socialdemócratas independientes, porque solamente obtuvieron el 2,5% de los votos, mientras que el Partido Popular de Baviera, de corte conservador, ganó las elecciones, y en segunda posición quedó el Partido Socialdemócrata. Los malos resultados de Eisner vinieron condicionados por la mala gestión que realizaron de la nueva república y sobre todo por sus vacilaciones políticas de quedarse a caballo entre la democracia burguesa y el poder obrero real que representaban los consejos de obreros y soldados de Baviera. El 12 de febrero de 1919, el ministro de Interior, Auer, hizo una convocatoria para conformar el Parlamento estatal, lo que demostraba que en el contexto de poder dual, los socialdemócratas se posicionaban a favor del poder oficialista e institucional democrático burgués, en vez de apoyarse en los consejos. Esta convocatoria produjo manifestaciones, y en estas, los comunistas mostraron su fuerza movilizando a una gran parte de la clase trabajadora y exigieron una segunda revolución que convirtiera Baviera en una república soviética. Huelga decir que Eisner encabezó la manifestación, pero lo hizo en contra de sus convicciones, porque no estaba de acuerdo con bolchevizar los consejos y la misma república, pero aún así lo hizo para no perder el apoyo de la clase trabajadora. La presión popular hizo que la convocatoria se atrasara al 21 de febrero. Durante esos días, Eisner estaba en una posición muy difícil, porque la clase trabajadora le presionaba para que diera el poder a los soviets, y por otro lado, la burguesía y los sectores más reaccionarios de la sociedad de Baviera exigían su renuncia porque temían que Eisner cediera ante los comunistas y convirtiera Baviera en una provincia de la Rusia soviética. Así pues, el 21 de febrero, Eisner se dirigió a la sesión inaugural del Parlamento estatal y tenía pensado renunciar al poder. Sin embargo, Eisner fue asesinado por Anton Graf von Arco, un nacionalista bávaro, antisemita y a favor de una Baviera independiente, pero monárquica. Aunque la burguesía y la clase trabajadora no querían a Eisner, su asesinato enfadó de sobremanera a la clase trabajadora bávara, que vio en su asesinato un claro intento de la burguesía de acabar con la experiencia revolucionaria. Se difundió el rumor de que Auer estaba detrás del asesinato, y un cocinero, miembro del Consejo de Múnich, irrumpió en el Parlamento para disparar a Auer, provocando un tiroteo que se cobró la vida de un diputado centrista llamado Ossel. La situación en Baviera se volvió caótica, porque las fuerzas de seguridad no podían mantener el orden en la ciudad, y el sector izquierdista, junto a los consejistas, llamaron a vengar a Eisner. De esta manera, se dieron todo tipo de desmanes, como golpizas a aristócratas y a pequeños burgueses, y disturbios por toda la capital. Los consejos obreros distribuyeron armas entre los trabajadores para defenderse de la reacción derechista, y el 25 de febrero se celebró el Congreso Regional de los Consejos, en el que transfirieron el poder legislativo al Consejo Central, y el 1 de marzo los consejos declararon que eran el verdadero poder estatal de Baviera, aunque el Parlamento bávaro seguía existiendo. Fue en marzo de 1919 cuando el Partido Comunista de Alemania, y concretamente su sección de Múnich, comenzó a destacar en el movimiento revolucionario de Baviera. Tened en cuenta que el Partido Comunista de Alemania era un partido recién creado y que sus militantes aún no eran verdaderos revolucionarios, aunque tuvieron dos destacados líderes como fueron Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. El resto de los cuadros comunistas aún eran inexpertos. Sin embargo, la clase trabajadora tenía muchas esperanzas depositadas en el Partido Comunista de Alemania, porque ya habían visto lo que había pasado en Rusia y lo que la socialdemocracia germana había hecho en Berlín, de modo que los mítines del joven Partido Comunista estaban llenos y muchos socialdemócratas independientes se pasaron a las filas de los comunistas. Es más, con la llegada de distintos cuadros como Eugène Leviné o Retzow, el partido comenzó a destacar en Baviera. Poco a poco, a los socialdemócratas se les estaba escapando el poder, porque, pese que los consejos se alzaron en Baviera como el verdadero poder de la república, los socialdemócratas rechazaron tal afirmación y el 17 de marzo invistieron a Johannes Hoffmann como el presidente de Baviera. Los consejos bávaros entendieron que la investidura de Hoffmann era la repetición de la misma jugada que realizaron en Berlín, esto es, admitir de palabra la existencia del poder dual, pero rechazarla
controlarla apoyándose en las instituciones oficiales. Como ya sabréis, el gobierno socialdemócrata aplastó los consejos de Berlín y a los espartaquistas con el uso de la represión y apoyándose en los Freikorps, por lo que los trabajadores bávaros debían reaccionar si no querían correr la misma suerte que sus compatriotas berlineses. Investido Hoffmann, los socialdemócratas querían celebrar una nueva sesión parlamentaria para controlar la situación de Baviera y matar toda esperanza de una segunda revolución. Pero las cosas empezaron a poner cuesta arriba, porque el 2 de marzo, en Hungría, se había proclamado la República Soviética de Hungría y la clase trabajadora de Baviera estaba dispuesta a seguir el mismo camino. De este modo, los socialdemócratas se jugaron la trampa de hacerse pasar por partidarios del poder soviético y ascendieron a puestos de poder a políticos que decían estar a favor de la proclamación de una república soviética, pero que en realidad no lo estaban. Esto lo hicieron para ganarse a las masas y redirigir la causa revolucionaria hacia los cauces institucionales democrático-burgueses. Desgraciadamente, la trampa socialdemócrata caló en la gente y entre el 4 y el 5 de abril se celebró una reunión entre los socialdemócratas, comunistas y representantes del Consejo Central de Baviera para negociar la proclamación de la República Soviética de Baviera. La mayoría votó a favor, pero el comunista Eugène Leviné votó en contra. Y os preguntaréis, ¿por qué Eugène Leviné votó en contra si era comunista y estaba a favor del establecimiento del poder soviético en Baviera? Lo mejor es que cite al mismo Leviné para que entendáis su postura. Los comunistas albergamos la mayor desconfianza en una república soviética patrocinada por los ministros socialdemócratas Scheppenhorst y Dürr, que en todo momento combatieron la idea de los consejos por todos los medios posibles. Solo podemos explicar esto como un intento de los dirigentes en bancarrota de unirse a las masas mediante una acción aparentemente revolucionaria o como una provocación deliberada. Sabemos, por ejemplo, que en el norte de Alemania la mayoría de los socialdemócratas a menudo se esforzaron por desencadenar una acción prematura para sofocarla con mayor éxito. Todo su enfoque requiere la mayor vigilancia. Una república soviética no se proclama por una decisión de sillón, es el resultado de serias luchas del proletariado y su victoria. Eugène Leviné entendió que los socialdemócratas estaban jugando a un juego muy sucio y que les interesaba en ese momento proclamar la República Soviética para tener la justificación necesaria para reprimir con todo a los revolucionarios bávaros, de modo que prefirió votar que no y abogar por la organización independiente de la clase trabajadora para conquistar de manera revolucionaria la República Soviética. Pero las advertencias de Leviné no fueron escuchadas por sus camaradas y entre el 6 y el 7 de abril se proclamó la República Soviética de Baviera. Con la proclamación, Hoffmann se trasladó al norte de Baviera, concretamente a Bamberg, donde instauraría su gobierno bávaro y empezaría a entablar contactos con sus colegas socialdemócratas de Berlín para que le proporcionaran ayuda para reprimir los consejos bávaros. Proclamada la República Soviética, el poeta y político Ernst Toller fue elegido jefe de Estado y se dispuso a organizar la vida política de Baviera, pero Ernst Toller demostró que era más poeta e idealista más que un político revolucionario, y sus políticas acabaron siendo un paquete de propuestas idealistas y románticas, incluso surrealistas, más que revolucionarias. El gobierno soviético que formó Toller se parecía más a un circo más que otra cosa. He aquí algunos de los personajes que entraron en su gobierno. Los anarquistas Gustav Landauer y Silvio Gesell desempeñaron como ministro de Cultura y de Economía y, lógicamente, no supieron encauzar la situación y generaron un verdadero desastre económico en Baviera. Franz Lipp, el viceministro de Exteriores, era un doctor que había estado en distintos psiquiátricos y en política también demostró que no estaba muy bien de la cabeza. Declaró la guerra a Suiza porque no les prestó 60 locomotoras, o escribió a Lenin y al Papa Benedicto XV porque el anterior presidente de Baviera, que era Hoffmann, se había marchado de Baviera llevándose la llave del aseo del Parlamento. Entre otros elementos destacan un camarero como ministro de Asuntos Militares, un ladrón como jefe de policía, un joven que estaba en prácticas trabajando en la industria del ferrocarril como ministro de Transporte y un judío como ministro de Educación en una Baviera que la mayoría de los creyentes eran cristianos y la educación recaía en gran parte en las monjas.
rojas. No es de extrañar que el gobierno de Toller fuera conocido como el régimen de los anarquistas de café. El gobierno de Toller, aparte de ser surrealista, era débil y los elementos derechistas comenzaron a derrocar el poder de los consejos en algunas localidades de Baviera y en otras, los socialdemócratas que se habían quedado se hicieron con el control de los consejos. El gobierno del Consejo Central bávaro estaba perdiendo poder rápidamente y se estaba allanando el camino para una intervención militar desde Berlín. Lo peor de todo fue que los consejos de campesinos de Baviera acabaron siendo controlados por el Partido Popular de Baviera y colocaron en la dirección de los consejos a grandes terratenientes. De ahí que ordenaran la prohibición de mandar alimentos a Múnich, causando desabastecimiento y escasez en la capital. Los comunistas, y concretamente Eugène Leviné, exigían al gobierno firmeza y actitud revolucionaria, y gracias a sus esfuerzos consiguieron que el gobierno soviético armara a los trabajadores y comenzara a crear una pequeña guardia roja. Para el 12 de abril estaba bastante claro que el gobierno de Toller no podría controlar la situación y que los Freikorps se presentarían en muy poco tiempo en Baviera para acabar con ellos. Así que los comunistas acabaron deponiendo a Toller y nombraron a Eugène Leviné nuevo jefe de Estado de la República Soviética de Baviera. Los consejos sabían que las fuerzas contrarrevolucionarias se presentarían al día siguiente en las distintas localidades de Baviera, de modo que lo primero que hizo el nuevo gobierno fue reforzar la Guardia Roja para constituir un pequeño ejército rojo que hiciera frente a la reacción. Los comunistas, que habían advertido lo peligroso y aventurero que era proclamar la República Soviética, ahora estaban dispuestos a darlo todo para defenderla. ¿Por qué? Creían que primero había que ganarse a las masas y caminar con paso firme para conquistar una verdadera República Soviética y no proclamar tras un acuerdo entre bastidores. Pero, ya que estaba proclamada la República y que la clase trabajadora de Baviera había demostrado tal valentía y coraje que estaban dispuestos a defender la República con las armas, los comunistas decidieron ponerse a la vanguardia y defenderla. Con la organización consciente de la clase trabajadora y la dirección del Partido Comunista de Alemania, derrotaron y expulsaron a las fuerzas contrarrevolucionarias de Múnich. La victoria de los consejos demostró que el Partido Comunista de Alemania era la vanguardia del proletariado bávaro. Tras la victoria contra la reacción, el mismo día se celebró un nuevo Consejo de Obreros y de Soldados para que los comunistas gobernaran Baviera de manera oficial. De este modo, se conformó un nuevo comité ejecutivo del Consejo Central de Baviera compuesto por 15 políticos, pero liderados por los comunistas y con Eugène Leviné a la cabeza. Acto seguido, se pusieron manos a la obra para organizar Baviera de una manera revolucionaria donde imperara el socialismo. Leviné fue más realista y pragmático que Toller, y lo primero que hizo fue perfeccionar y organizar el Ejército Rojo de Baviera. Después, tomó una serie de medidas que fueron las siguientes. Expropió las viviendas vacías y los pisos de lujo para dárselos a las personas sin hogar. Los bancos fueron estatalizados. Para evitar que los consejos campesinos retuvieran los alimentos, requisaron una gran cantidad de alimentos y aseguraron el suministro a las grandes ciudades. Y dio los primeros pasos para la socialización de las fábricas para que imperara el control obrero de la producción y no el control estatal de la producción. Eugène Leviné era consciente de que la revolución soviética germana no podía quedarse en Baviera, sino que debía extenderse por el resto del estado. Es más, por aquellos años, el poder soviético gobernaba en 3 países distintos: Rusia, Hungría y Baviera, de modo que se marcó el objetivo de publicitar la conquista del poder en Baviera para internacionalizar la revolución. Cuando Lenin supo que en Baviera se había constituido el poder soviético y que era un emigrado ruso el que dirigía la pequeña República Soviética, no dudó en dedicar unas palabras a favor de los comunistas y el proletariado de Baviera. Si por algo destacó Leviné, fue por su firmeza en la gobernanza y su espíritu revolucionario, que contagió a miles de trabajadores bávaros y expulsaron a las tropas del gobierno que venían desde Berlín. Pronto, tanto Hoffmann como el gobierno socialdemócrata de Berlín entendieron que no podían mandar a los militares o a la policía porque acababan simpatizando con los trabajadores y deponiendo las armas, por lo que empezaron a organizar nuevamente a los sectores más reaccionarios de la sociedad alemana. Pero el comienzo del fin empezó cuando los oficiales del Ejército Rojo, en su mayoría socialdemócratas independientes, acordaron negociar términos con las tropas reaccionarias en vez de detenerlos o expulsarlos. Estos signos de debilidad fueron vistos por el gobierno alemán como una oportunidad
oportunidad y convocaron a sus perros de presa, que eran los Freikorps, para ahogar en sangre la República Soviética de Baviera. Y como no, los grandes patronos y aristócratas de Baviera donaron dinero para que a los Freikorps no les faltara de nada. Los Freikorps pasaron a la ofensiva y tomaron Dachau y sitiaron Múnich. Con las fuerzas contrarrevolucionarias a las puertas de Múnich, algunos elementos vacilantes como el propio Ernst Toller difundieron la idea de negociar con Hoffmann para evitar una batalla sangrienta en la ciudad e incluso intentaron deponer a Leviné. Pero lo que ignoró Toller era que Hoffmann no tenía ninguna intención de parar y el 1 de mayo las fuerzas contrarrevolucionarias entraron en Múnich. Estas tropas entraron con toda la ciudad asesinando a 606 personas, de las cuales 335 eran civiles. Para el 3 de mayo toda Baviera había caído en las manos de los Freikorps, que desplegaron una cruenta represión y persecución política contra los comunistas y trabajadores consejistas, que en total fueron 2000 personas las víctimas de la represión de los Freikorps. Eugène Leviné fue capturado, juzgado y condenado al pelotón de fusilamiento, pero en el juicio pronunció las siguientes palabras para defenderse: nosotros, los comunistas, somos todos cadáveres de permiso. Soy plenamente consciente de ello. No sé si prorrogará mi permiso o si tendré que unirme a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. En cualquier caso, espero su veredicto con compostura y serenidad, porque sé que, sea cual sea su veredicto, los acontecimientos no se pueden detener. Pronuncie su veredicto si lo considera apropiado. Solo me esfuerzo por frustrar su intento de manchar mi actividad política, el nombre de la República Soviética con la que me siento tan ligado y el buen nombre de los trabajadores de Múnich. Ellos, y yo, junto con ellos, todos nosotros hemos intentado, con nuestro mejor conocimiento y conciencia, cumplir con nuestro deber hacia la internacional, hacia la revolución mundial comunista. Eugène Leviné fue fusilado el 5 de junio de 1919 en la prisión de Stadelheim. A partir de ahí, acabó el episodio revolucionario de Baviera. El 14 de agosto de 1919 se promulgó la Constitución de Bamberg, con el que el Estado Libre de Baviera quedaba dentro de la futura República de Weimar. No solo eso, en 1920, Gustav Ritter von Kahr se convirtió en el primer ministro de Baviera, gobernando de manera autoritaria la región. Además, favoreció la proliferación de los primeros grupúsculos nacionalsocialistas en Baviera, lo que permitió a personajes como Hitler ir configurando los gérmenes de lo que sería el partido nazi. La experiencia revolucionaria de la República Soviética de Baviera es uno de los episodios más desconocidos de la historia de Alemania, y por qué no decirlo, del movimiento obrero. Sin embargo, esta experiencia demostró que la socialdemocracia siempre acaba inclinándose del lado del poder democrático burgués, y que únicamente la clase trabajadora y sus elementos más conscientes, que son los comunistas, pueden construir un nuevo poder real y revolucionario. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo hablando de alguna otra experiencia revolucionaria post Primera Guerra Mundial? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!